Esta es la tercera clase de una serie de 10 que serán ministradas en el seminario Enseñando a orar a nuestros niños. Esta actividad es importante, no solo una didáctica en la escuela sabática, más es también fundamental que los padres estén totalmente involucrados con el programa. ¿Sabe por qué? Porque los padres que dedican tiempo para enseñar a sus hijos a orar necesitan aprender algunos métodos, cómo es que los niños son motivados al aprendizaje de nuevas experiencias. Es importante recordar que al enseñar a los niños a orar, lo que procuramos es que ellos comprendan que la oración es un medio para comunicarse con Dios y que todos pueden hablar con Él en cualquier momento y lugar. Los niños que aprenden a orar pueden llegar a desarrollar un relacionamiento personal con Jesús que les permitirá mantener abiertas las vías de comunicación con el Padre durante todas las horas del día y en consecuencia para toda su vida. Preste atención a estos conceptos de la oración que le ayudarán a planificar actividades con los niños. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos estar em oração. ¿Qué es orar? Como usted se da cuenta, orar es simplemente hablar con Dios. ¿Pero cuándo orar? ¿Solamente cuando se acuerda o al comer o al dormir? Los niños necesitan aprender a hablar con Dios durante todo el día y en cualquier momento. Los beneficios de enseñar a un niño a orar son tremendos. Y yo quiero su atención ahora para que nosotros aprendamos como maestros cuáles son estos beneficios. Primero, la oración ayuda a los niños a desarrollar un relacionamiento personal con Dios. Ya sabe, eso es muy importante. La experiencia cristiana debe ser algo personal. Otro beneficio es que orar permite que el niño crezca en la fe y también enfrentar los desafíos y temores propios de su crecimiento. Los niños también aprenden a expresar con libertad qué es lo que sienten delante de Dios. Y aquí quiero una pausa y su atención. Los niños tienen desafíos propios de su edad. Incluso un bebé comienza a enfrentar desafíos cada día, ¿no? Y usted puede preguntar, maestro, ¿un bebé puede aprender a orar? Y debo decirle que sí. Otro beneficio es que los niños aprenden a agradecer y alabar a Dios por todas sus bendiciones. ¿Usted sabe cuál es el resultado de eso? Es que los niños aprenderán a tener fe. Ellos aprenderán que las cosas no vienen de nada. Tienen un creador y el creador es Dios. También la oración les permite confesar sus pecados y pedir perdón. Nada más apropiado en un mundo de tantos líos, tantas fallas. Ellos van a entender que el ser humano es falto, pero en Dios ese ser humano puede encontrar perfección. También los niños aprenden a suplicar e interceder por otros. ¿Existe una forma más adecuada para desarrollar personas con amor desinteresado, con amor fraterno, que poder pensar en otras personas y orar por ellas? Los niños pueden hacer eso. Los niños también reciben un reconocimiento sobre la oración estando en la iglesia. Ellos entenderán, maestros, que la oración es una práctica común, que la gente aprende y que puede ser hecho en casa y en la iglesia. ¿Sabe de otro beneficio también? Finalmente, ellos aprenderán también a tener reverencia. Ellos comprenderán lo que es respetar a Dios. Yo quiero mostrarle ahora a usted algunos modelos de oración que los niños siempre hacen y cómo la gente puede aprender con ellos también. ¿Ok? Primero, los niños hacen oraciones apuradas. ¿Se fijó? Padre del cielo, bendice a todos y danos un buen día. Amén. ¿Ve? Usted puede, a partir de esa manifestación espontánea del niño, enseñarles que la gente empieza a conversar pausadamente con Dios, ¿sabe? La gente de la producción de este video aprende muchas cosas. Aprende a hablar con pausa y con Dios es la misma cosa. Entonces aproveche esa oración apurada, rápida. Hijo, hija, más lento. Converse con Dios. Hable con Dios. Entienda que usted está conversando. Es necesario tener respeto con Él. Hablando pausadamente, ¿ve? Los niños también tienen oraciones rutinarias, repetitivas. ¿Se fijó? Parece la misma cosa. Después que el niño ore, pregunte, hijo, ¿usted siempre habla la misma cosa con sus amigos o cada día tiene cosas nuevas para contar?
¿Ve? Ciertamente él dirá que sí. Entonces aproveche la ocasión para decir la misma cosa, de no quedar repitiendo. Pero mamá, mis necesidades son siempre las mismas. Sí, allí usted puede jugar, pero hable diferente. A Dios le gustará y usted va a aprender. Están también las oraciones alarmistas, ¿se fijó? Los niños, ellos superdimensionan alguna cosa. Usted aproveche también de decir que Dios es el Dios de lo imposible. Nada es imposible para Él. Lo imposible para nosotros es pues plenamente posible para Dios. En los niños menores, usted va a tratar así con detalles, porque usan símbolos casi incomprensibles, ¿no? Y usted aprovecha para enseñar la dicción a los niños, una mejor manifestación de su pensamiento. Y aquí hay un punto que yo quiero hablar con usted. Algunos padres no perciben esto, infelizmente, pero algunos niños hacen oraciones ocasionales, en algunas oportunidades cuando van a participar de una comida o cuando van a dormir. Muestre a los niños que ellos pueden hacer oraciones sin detenerse. El apóstol Pablo dice que la gente debe orar sin cesar. Los niños también. Y no es que ellos deben andar todo el tiempo arrodillados, pero el pensamiento de ellos puede estar ligado completamente a Dios. Todo esto es muy claro para usted, ¿verdad, querido maestro? Ahora un consejo para usted. Especialmente usted como adulto. Nosotros necesitamos evaluar nuestra vida de oración. Debemos fijarnos si estamos siendo un modelo apropiado para los niños, porque ellos nos observan. Usted sabe, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿ve? Entonces, nuestros padres y maestros también debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños a orar. Piense, en un mundo con tal vulnerabilidad, no es solo nuestro deber, es una necesidad fundamental, sin miedo a redundar. Los niños que aprenden a orar desde pequeños, ellos desarrollan una vida de oración poderosa y efectiva. Mejor que los niños que nunca fueron enseñados a orar. Ellos pueden llegar a entender que el relacionamiento con Dios es algo fácil, ¿ve? Los niños presentan dificultades de lenguaje, claro, en algunos casos, pero ellos también pueden tener una relación dinámica con Dios. La oración tiene un efecto no solo espiritual, sino un efecto didáctico también, cuando la gente puede mostrar a los niños que ellos pueden, inclusive, desarrollar el lenguaje en este buen relacionamiento con Dios. Puede preguntar, Maestro Aarón, ¿los bebés aprenden a orar? Yo voy a decir que sí. Los niños aprenden. ¿Usted sabía que una comunicación efectiva entre la madre embarazada y el bebé? Esto está comprobado. La comunicación se inicia allí. Y cuando esa vida de oración de la madre es constante, efectiva, el bebé, maestro, puede creer. Los niños comienzan a tener desde el útero una vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque sus oídos son capaces de oír la voz de la madre, ¿ve? Aun cuando no son conscientes, usted les puede enseñar eso. Ellos están aprendiendo a orar. ¿Y cómo es que el bebé, después de nacido, maestro, aprende a orar? Es simple, por asociación. Por imitación, ellos observan y pasan a hacer lo mismo. Una persona una vez me dijo, maestro, ¿sabe? Los niños tienen una capacidad de aprendizaje tremenda. Y esto es verdad. Y ellos aprenden con mucha facilidad de todo. ¿Por qué no aprenden a orar también? Ellos pueden aprender a orar y la vida de oración de los bebés es reflejo de la vida de oración de los padres. Maestro, una muestra, una receta así clara de cómo puede suceder. Usted toma a su hijo bebé, lo pone en su regazo y los dos oran juntos. Maestro, eso es posible y factible. ¿Y la maestra de clase de cuna puede hacer eso? Sí puede, ¿sabe? Yo tengo una sugerencia para usted. Inclusive aquel pequeño que usted percibe, que viene de una familia así con problemas. Tome al niño en sus brazos, maestra, maestro. Tómele en su regazo y haga una oración con él, especial, corta, breve, pero poderosa en Dios. Yo estoy seguro que aquel bebé va a entender. ¿Pero será eso posible? Repito, sí, ¿ok? Cuando los padres, los maestros se les toman en su regazo, toman las manos del niño en la oración, ¿ok? Ellos comienzan a entender aquello. Profesor, seamos conscientes de esto. Quizás ellos no saben el porqué de la oración, pero lentamente, al pasar los años, ellos entenderán cómo es que funciona. Entonces ponen su regazo, une las manitas chiquititas, gorditas, ¿ya? Junta y haga una oración breve. Esto es potencialmente maravilloso. El niño aprenderá así. Al observar a la familia en el momento de oración del culto, los niños también aprenden. Ellos verán cómo hace papá, cómo hace mamá. Algunos padres hallan que la oración debe ser de rodillas. Yo diría que la oración final del culto familiar debe ser de rodillas, para que el niño entienda, para que maestro
orando de rodillas, aprenda a tener reverencia a Dios. Y un consejo muy importante también: los padres deben crear el hábito de orar con los niños, con los bebés. Desde pequeños ya comienza a desarrollar. Entonces, en la hora del culto familiar, póngalo en su regazo y haga lo que le hablé. Junte las manitas gorditas y haga una oración simple. Y esa oración debe ser válida. No debe con el niño hacer una oración con el niño y después el papá hace otra oración. Él pensará que su oración no vale. Entonces, haga oración corta y que valga como oración final de aquel culto familiar y también en la escuela sabática. Entonces, cuando la maestra ponga al niño en su regazo, junte las manos de él y haga la oración. Esto valdrá como oración final o inicial dependiendo del caso. Ahora quiero hablar con usted con mucha calma. La oración en cada etapa de la vida. Y he dividido aquí algunas fases importantes de los niños del departamento infantil de la iglesia y cómo los maestros deben así trabajar con ellos. Primero vamos a trabajar con niños de 2, 3 y 4 años. ¿Cómo es que debe trabajar con estos niños, maestro? Ellos en esa fase tienen vocabulario bastante reducido. Es claro, porque ellos hablan o tratan de reproducir lo que ellos escuchan. Pero se pueden aprovechar las frases cortas y aprovechan el vocabulario que ellos ya entienden para hacer la oración. Observe, él va a aprender mirando lo que usted va a hacer, mirando a los adultos, mirando a la maestra, mirando cómo el papá y la mamá hacen. Ellos comienzan a hacer. Ellos aprenden frases cortas. Esas frases cortas deben ser armadas, agrupadas para que el niño diga alguna cosa coherente. Y tu intervención, maestro y padre, es fundamental. Y los 3 y 4 años, ¿cómo funciona? Ellos tienen deseos de orar por sus pedidos variados. Ellos ya tienen alguna cosa, ya desean alguna cosa, un juguete, un paseo cualquiera, y usted aprovecha eso y muestra que en la realidad eso se concreta con la aprobación ¿de quién? Del Padre, de Dios. ¿Ve? Entonces usted aprovecha esa necesidad del niño que él ya tiene por un juguete, por una cosa, por un deseo cualquiera, saludable, y usted enseña a orar. En caso de que él presente una actitud de rebeldía que no quisiera hacer la oración, no dé atención a esa actitud, porque maestro, ignore y no preste atención a esa actitud. Vamos a orar, siéntese acá. Esa práctica va tornando más maleable, flexible, y si no tiene deseo de orar, él va a entender que orar es una cosa divertida. Ahora, es preciso ser amable, pero firme. No puede permitir que los niños hagan del momento de oración un momento de irreverencia, porque tiene que ser un momento de reverencia. Y ese es un punto importante. La oración es un momento que la gente aprende a tener reverencia. Entonces usted va a insistir en una actitud de quietud cuando se está orando. Alguna vez me preguntaron, maestro, ¿por qué tenemos que cerrar los ojos cuando oramos? Se puede orar con los ojos abiertos. Se enseñará lo siguiente al niño. Se puede orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Debe orar en momento de alegría, en momento de peligro. Y cuando está en un momento de peligro donde no pueda cerrar los ojos, usted va a hacer una oración porque Dios va a entender. Pero sepa que usted debe cerrar los ojos. ¿Pero por qué, profesor? Porque eso cierra a los detalles que están alrededor. Si usted cierra los ojos, se concentra mejor porque usted va a dejar de ver aquellos distractores que van a quitar su completa atención. Y orar es dedicarse completamente a Dios. Y al cerrar los ojos, nosotros nos concentramos mejor. La oración en los niños de 5 y 6 años. Ellos tienen vocabulario más amplio, más relativo. Usted aproveche esa disponibilidad de vocabulario para mostrar que ellos pueden seguir una vida de oración y comenzar a conversar, a hablar con Dios de manera más tranquila. Ellos pueden desarrollar inclusive un vocabulario más amplio en las conversaciones con otras personas. Y usted le puede dar a entender que de la misma forma que conversa con un amigo, él puede conversar con Dios haciendo de una forma algo informal. Dios también entiende. Aunque si la oración es un momento de reflexión y de reverencia a Dios, quiero dejarle muy claro que es una cosa factible y posible. Como ellos ya dominan un diálogo, ellos tienen conciencia de aquello que los rodea y eso torna la oración mucho más tranquila, mucho más espontánea y tenga certeza que Dios va a entender. Puede también enseñar al niño en esta fase a tener una relación personal, particular. Ellos ya entienden eso. Usted enseña a orar, por ejemplo, cuando va a dormir, mas en la noche se deja la opción. Ahora usted va a conversar con Dios, usted converse con Él lo que usted quiera y ya mañana me cuenta cómo le fue en su oración. Se sabe que la respuesta a peticiones puede ser un sí, no o espere. Asimismo con Dios, enseña al niño. Algunas veces Dios dice sí, otras veces dice no
Y otras veces dice, espera un poquito, no es el momento adecuado. Eso también es fundamental para quienes creen que la oración es solo unir, es solo una divulgación, una difusión. No, es un proceso en que va una necesidad para el cielo y retorna también una respuesta de Dios. Yo quiero abrir un paréntesis aquí para recordar. Usted puede contar para el niño también la historia de Daniel. Daniel estaba confundido, estaba confesando los pecados de su pueblo a Dios, estaba muy preocupado con lo que sucedería y la respuesta fue rápida. Y es interesante, la declaración del enviado del cielo fue la siguiente, hacia Daniel. Daniel, cuando tú comenzaste a orar, salió una respuesta a su oración. Muestra a los niños que Dios está dispuesto a dar una respuesta para ellos. La oración en los niños de 7 a 9 años. En esta fase ellos comienzan a tener un vocabulario mucho más amplio. Ellos presentan indicios de pubertad y es natural que ellos deseen buscar una mayor autonomía. Y en esta fase, los amigos también son importantes. Usted va a considerar todo esto. Autonomía, que los amigos son importantes. Usted necesita adecuar la manera. Usted no va a ignorar que en esta fase ellos pueden sentirse avergonzados. Entonces muestra a ellos que muchos héroes de la Biblia oraron y no se avergonzaron ni un poco de conversar con Dios. Es obvio que la oración, como cualquier otra cosa en la vida, debe ser adecuada para su momento. Este orar sin cesar que el apóstol Pablo dice es orar en el pensamiento. Esa oración litúrgica de la iglesia y esa oración familiar en la casa, en el culto, para la persona tiene un momento adecuado. Entonces tenemos que ir entendiendo qué se debe hacer. Usted no va a forzar a orar a su hijo en medio de sus amiguitos. Él va a decir, papi, me van a hacer burla. Entonces aquella idea buena de oración caerá por tierra, ¿ok? Al enseñar a orar, les debe recordar que Jesús es el mejor amigo. Enfatice ese concepto. Jesús es un amigo poderoso que puede dar respuesta adecuada para aquel pedido de oración. Usted debe desafiar a los niños a tener un estilo de oración más avanzado. Y a medida que pasa el tiempo, muestre a ellos que pueden hablar más con Dios y Dios tiene mucho que revelar de su amor cuando hagan eso. Ahora usted puede establecer también un proyecto creativo de oración. Y yo quiero detenerme un poquito con usted. Mira acá, ponga atención. Cuando usted perciba que su hijo, que aquel alumno está deseoso de alguna cosa, usted va a incentivarlo a orar por aquello. Y ahí también usted va a orar para que Dios le use a usted como un canal para la respuesta de aquella oración. Y mi amigo, si fuera posible, mi amiga, sea usado por Dios como respuesta de aquella oración. Porque el niño va a entender que Dios responde a nuestras oraciones. Usted va a explicar la manera como Dios responde. Y en este proyecto de oración, donde usted será un canal de Dios, un instrumento de Dios para responder la oración, tenga certeza de que eso fortalecerá la fe del niño, que es un punto importante también. Usted le dará a él la certeza de que Dios siempre responde con un sí, con un no o un espere un poquito. ¿Ok? Pasemos ahora a la oración de los niños de la fase de 10 a 12 años. Ellos ya en esta fase analizan las situaciones y el resultado de sus decisiones. Ellos ya tienen sentimiento moral y religiosos con mucha más fuerza, un espíritu más aventurero. Ellos ya están comenzando a estructurar valores. Ellos ya comprenden muy bien cómo es que funcionan las cosas. Mire, aquí otro detalle. En esta fase es fundamental ser ejemplo en la escuela sabática y papá y mamá en casa, porque ahora ellos son mucho más críticos. Si ellos observan que sus padres tienen una vida de oración, que los dos oran separados y oran juntos buscando poder, ellos con certeza, con alto grado de posibilidad, van también a desarrollar ese tipo de comportamiento y beneficios, y estos beneficios serán todos estos que estamos conversando, sobre los cuales estamos hablando con usted, ¿ok? El adolescente que ahora está mucho más bien preparado para enfrentar los desafíos y los cambios propios de la edad, y en esa gran confusión, en la explosión hormonal, es mucho más bien recibido cuando el adolescente ya viene viviendo desde pequeñito estas fases de las cuales hemos hablado para desarrollar un momento de oración, y cuando llegue esa fase va a poder conversar con Dios. Él va incluso a conversar con Dios en su intimidad. Solo imagine que usted supiera que su hijo, que su hija están orando por alguien por el cual ellos se apasionaron. Solo imagine, puede ser gracioso para usted, pero eso es maravilloso para Dios.
Dios, con seguridad, no solo abrirá las ventanas de los cielos, Él va a abrir todo un manantial celestial para derramar sobre su alumno, sobre su hijo. Esto es maravilloso, piensen eso. A medida que los niños se van desarrollando, ese relacionamiento con Dios va aumentando y la oración va a hacer que ellos entiendan quién es Jesús. Ellos van a comprender que Jesús no es mágico, que Él no hace milagros por cualquier cosa, sino es un Dios amigable, un Dios poderoso, un Dios que puede realmente ayudarles en su vida. Muy bien, maestras. Creo que fue muy gratificante aprender un poco sobre este instrumento fundamental y necesario de nuestra fe, que es la oración. Imagine lo que es enseñar a un niño a orar. Yo tengo certeza que marca la vida de ellos para siempre. Seguramente usted recuerda quién le enseñó a andar en bicicleta, a nadar, y enseñar a un niño a orar marcará la vida de ellos para siempre, con certeza, y usted no lo puede olvidar, no puede. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor é sem limites, em seu perdão encontro paz. Relacionamiento personal con Jesús que les permitirá mantener abiertas las vías de comunicación con el Padre durante todas las horas del día y en consecuencia para toda su vida. Preste atención a estos conceptos de la oración que le ayudarán a planificar actividades con los niños. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. ¿Qué es orar? Como usted se da cuenta, orar es simplemente hablar con Dios. ¿Pero cuándo orar? ¿Solamente cuando se acuerda o al comer o al dormir? Los niños necesitan aprender a hablar con Dios durante todo el día y en cualquier momento. Los beneficios de enseñar a un niño a orar son tremendos. Y yo quiero su atención ahora para Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Hola, esta es la tercera clase de una serie de 10 que serán ministradas en el seminario Enseñando a orar a nuestros niños. Esta actividad es importante, no solo una didáctica en la escuela sabática, mas es también fundamental que los padres estén totalmente involucrados con el programa. ¿Sabe por qué? Porque los padres que dedican tiempo para enseñar a sus hijos a orar necesitan aprender algunos métodos, cómo es que los niños son motivados al aprendizaje de nuevas experiencias. Es importante recordar que al enseñar a los niños a orar, lo que procuramos es que ellos comprendan que la oración es un medio para comunicarse con Dios y que todos pueden hablar con Él en cualquier momento y lugar. Los niños que aprenden a orar pueden llegar a desarrollar un